Buenas tardes, chillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les estoy preparando la ayudantía número 4, que corresponde a un pedacito de fuerzas internas que debieron ver en la ayudantía pasada, y rosa. Bueno, para fuerzas internas les traje esta viga inclinada, ¿cierto? Que sobre el pedazo inclinado de la viga tiene una carga distribuida de magnitud P partido por A. Aparte, hay un momento puntual, P por A, que está sobre E, sobre el punto E, y una fuerza puntual P que está sobre F. Bueno, ¿qué más? Tenemos un apoyo empotrado en A y un apoyo deslizante simple en E, por lo que tenemos tres reacciones, ¿cierto? Acá, que sería vertical, horizontal y el momento, en el apoyo empotrado, mientras que en el deslizante solo contamos con una fuerza vertical. Además, bueno, se habrán dado cuenta que tenemos cuatro reacciones, y por estática, que sería sumatoria de fuerzas en X, en Y y momento en torno a un punto igual 0, tenemos solamente tres ecuaciones. Pero también contamos con que en B hay una rótula, por lo que nosotros sabemos que en ese punto el momento es 0, por lo que tendríamos una ecuación adicional. Bueno, aquí al ladito les dibujé un poquito mejor el diagrama, ¿cierto? En donde el apoyo empotrado contamos con nuestras tres reacciones, vertical, horizontal y un momento. Y en el apoyo simple contamos con nuestra reacción vertical. Importante decir que estas reacciones, el sentido que uno les da, ya sea hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, o antihorario, antihorario, horario, son totalmente arbitrarios. Nosotros al comenzar e imponer hacia dónde irán nuestras reacciones, al resolver el sistema, la magnitud de esto, el signo de estos, ya sea positivo o negativo, nos va a indicar si estamos correctos o incorrectos en nuestro sentido que le dimos desde un comienzo. ¿Qué más? Acá esta fuerza P raíz de 2 no es que exista como tal en el problema, simplemente lo que yo hice es colocar esta fuerza en representación a toda esta fuerza distribuida. Eso ya lo vimos en una ayudantía pasada, ¿cierto? Que en una fuerza distribuida de tipo uniforme o rectangular se puede representar como una fuerza puntual justo en el centro del rectángulo y de magnitud área del rectángulo. Por lo que tenemos que el área de este rectángulo sería P partido por A, y por todo el largo, que sería A raíz de 2, se nos van las A y obtenemos nuestro P raíz de 2. Bueno, comencemos a calcular las reacciones. Bueno, primero tenemos que la sumatoria de fuerzas en X, contamos con nuestra reacción horizontal, ¿cierto? Y aparte contamos con una de las proyecciones de nuestra fuerza puntual que representa la carga distribuida, ¿cierto? Que sería la reacción horizontal, que sería esta proyección. Para obtener esta proyección sería la magnitud por el coseno de este ángulo para obtener esta, ¿cierto? Que sería entonces P raíz de 2 por coseno de 45. Como nuestra reacción va hacia la derecha y la proyección va hacia la izquierda, tienen signos contrarios, que es exactamente lo que tenemos acá. Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que AX menos, porque son signos contrarios, P raíz de 2 coseno de 45 es igual a 0, que es exactamente lo que tenemos acá. Por ende ya encontramos al tiro una reacción, la reacción horizontal. Bueno, luego seguimos con la sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Contamos con nuestra reacción, ¿cierto? Con la otra proyección de nuestra fuerza, que en este caso ahora sería la proyección hacia acá, sería esta, que sería P raíz de 2 por el seno de 45, ¿cierto? O bueno, si quieren verlo desde el lado que tenemos el ángulo, sería esta, la proyección opuesto al ángulo. Por ende, seno, contamos también con nuestra otra reacción vertical, EI, y la fuerza puntual P que está en el borde. Si escribimos todo eso, vamos a llegar a algo así. En este caso, contamos con dos incógnitas, AI e I.
Dejé todas las incógnitas a un lado y todo lo que conocemos al otro. Y esta va a ser nuestra ecuación 1. Luego hacemos sumatoria de momentos en A igual 0. Acá, por lo que estas dos reacciones no realizan momento porque están sobre el punto de rotación. El momento MA sí que realiza el momento porque se considera como un momento puntual. Tenemos el momento que realiza esta carga puntual en representación de la carga distribuida, que acá pueden hacerla de dos formas. Pueden extender la línea de acción de esta fuerza y encontrar esta longitud que sea ortogonal a esa línea de acción. Si encuentran esta longitud por esa fuerza, encuentran el momento. Pero encontrar, primero, calcular esta línea de acción, encontrar una recta que sea perpendicular, es un poco más tedioso, por lo que yo les recomiendo que dividan esta fuerza puntual en sus proyecciones. En este caso tendríamos la proyección vertical y la proyección horizontal. Uno es p raíz de 2 coseno y el otro es p raíz de 2 seno. Y ambos aplicados a la mitad de la viga inclinada, del pedacito de viga inclinada. Y lo trabajan como fuerzas puntuales por separado. Y así, para el caso de esta fuerza, tienen que calcular esa longitud, que es mucho más fácil. Y para el caso de esta fuerza, sería tan solo esa longitud, que también es más fácil de calcular, ¿cierto? Y ahí lo trabajan como fuerzas por separado. Tenemos el momento puntual P por A, que eso se suma directamente. Tenemos el momento que realiza EI, que sería a lo largo de todo esto, 4A. Y el momento que realiza la carga P puntual, que sería todo esto, que sería 5A. Si reescribimos todo eso acá, vamos a llegar a la siguiente ecuación. MA más 4A por EI igual a 9P por A. Como se dan cuenta, acá tenemos MA y EI como reacciones. Mientras que la ecuación que habíamos encontrado antes teníamos AI y EI como reacciones. Por ende tenemos 1, 2 y 3 incógnitas diferentes y solo 2 ecuaciones, por lo que necesitamos encontrar otra. ¿Cómo vamos a encontrar otra? Bueno, hacemos el corte en B, en la rótula, ¿cierto? Donde sabemos que el momento tiene que ser 0 en este punto. Por lo que calculamos el momento de las tres reacciones. Ojo, acá es importante decir que si nosotros hacemos un corte en la rótula, podemos ocupar el lado de la izquierda o el lado de la derecha, da lo mismo. Solamente nosotros siempre vamos a buscar optimizar tiempo porque, bueno, se darán cuenta que los certámenes es lo que más falta, por lo que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, lo más eficiente. Por ende, si tengo que calcular todos los momentos provocados por todas las fuerzas que hay acá, o solamente los momentos provocados por estas tres fuerzas, nos vamos a quedar siempre con el lado más rápido, este. Por ende, de estas fuerzas, ¿cuántas hacen momento? Si se dan cuenta acá a la horizontal, su línea de acción está sobre el punto de rotación, por la cual no hace momento. La carga puntual, ahí, hace un momento de magnitud ahí por el brazo A. ¿Y en qué sentido? Si se dan cuenta, esta fuerza va acá y estamos rotando en este punto, por ende, hacia allá. Si definimos que los momentos antihorarios van a ser positivos, como este es horario, tenemos que considerarlo sí o sí negativo. Y también tenemos el momento puntual, que es de la reacción, MA, que ese es positivo, va en el sentido positivo, MA. Y todo es igual a 0. Si nosotros despejamos simplemente uno en función de la otra, vamos a obtener la tercera ecuación. MA, ahí. Este nos relaciona el momento en A por la vertical en A. Esta va a ser nuestra tercera ecuación, por lo que tenemos el siguiente sistema. La sumatoria de fuerzas en I, la sumatoria de momentos en A y el momento con respecto a la rótula. Si se dan cuenta, esto no es tan difícil de resolver, simplemente, bueno, acá pueden encontrar millones de formas, pero la que yo ocupé fue reemplazar el momento en A igual a I por A, acá, y en la de arriba vamos a despejar EI, por lo que tenemos que pasar a ir restando hacia allá, y con todo lo que nos dé este lado, reemplazamos el EI acá abajito. Por lo que vamos a llegar a esta otra ecuación. I por A, que sería este M por A, ¿cierto? Y todo lo que está multiplicando
el 4a, que sería este paréntesis, equivale al EI encontrado en la primera ecuación. Y todo eso igual a 9p. Si nosotros resolvemos esto, vamos a encontrar que AI es igual a menos p tercios. Y bueno, ahí simplemente vamos resolviendo hacia atrás, por así decirlo. Si AI es igual a menos p tercios, reemplazamos acá y vamos a obtener que MA es igual a menos p tercios por A. Y bueno, si después reemplazamos MA en la segunda, vamos a obtener que EI es 7 tercios P. Súper bien. Fíjense, acá la vertical y el momento nos dieron negativos, por los que estas dos reacciones tienen que estar en el otro sentido. Si el vertical lo habíamos definido hacia arriba, ahora como nos dio negativo tenemos que definirlo hacia abajo. O lo dejan hacia arriba pero con magnitud menos p tercios. Lo mismo acá en el momento nada. Si lo habíamos definido antihorario, es horario, p tercios a. O igual que la vez anterior, lo pueden dejar antihorario, pero importante que mantengan el signo p tercios a. Igual para no confundirse con los signos, yo siempre prefiero cambiar la dirección de las reacciones y dejar todo positivo, todas las magnitudes positivas. Pero eso es recomendación, ahí tienen que ver cuál les acomoda más. Por lo que finalmente vamos a tener este sistema. Fíjense, acá yo cambié el sentido de A hacia abajo y lo dejé positivo, y cambié el sentido del momento y también lo dejé positivo. Bueno, también nos pedían en el ejercicio, ya determinamos las reacciones y nos piden determinar las fuerzas internas. Lo más importante para las fuerzas internas, una vez que ya conocemos las reacciones, es definir cuáles van a ser los tramos en los que tenemos que calcular fuerzas internas. Por ejemplo, si partimos desde acá hacia allá, vamos a ver que en todo este tramo necesitamos un corte, porque durante todo este tramo no hay ni fuerzas puntuales, ni carga distribuida, ni nada por el estilo. Recuerden que las conexiones tipo rótula, pistón o pasadores no separan tramos de fuerzas internas. Lo único es que cuando nosotros hagamos el diagrama de momentos para comprobar que esté bien, en el punto donde está B, que me parece que es en A, el momento ahí tiene que ser 0. Solamente eso. Van a ser como unos checkpoints que nosotros vamos a poder comprobar rápidamente para saber si lo que estamos haciendo está bien o no. Pero no nos separan tramos. Por ende, acá tenemos un tramo. Aquí, si se dan cuenta, ya entramos en la carga distribuida, por lo que ahí tenemos que tener otro tramo. Después salimos de la carga distribuida y ya no nos afecta, que sería en este pedacito, por lo que hay otro tramo. Pero fíjense, acá hay un momento puntual y una fuerza puntual, o una reacción, por lo que sí o sí tenemos que separar en otro tramo. Pum. Por ende tenemos 1, 2, 3, 4 tramos diferentes. Lo otro que tenemos que definir desde ya, o pueden hacerlo un poquito más adelante, pero mejor dejarlo impuesto desde antes, es que tenemos que definir los ejes que vamos a ocupar. Por ejemplo, para este primer tramo vamos a partir de izquierda a derecha con una coordenada X. Sin embargo, acá, en la parte inclinada, vamos a hacer un eje coordenado que vaya paralelo o que vaya sobre la viga, que sería X, le vamos a poner. Y en este tramo podríamos seguir ocupando el eje coordenado X, pero tendríamos que calcular, por ejemplo, si yo corto acá, tendríamos que calcular todas estas fuerzas para encontrar las fuerzas internas. Y lo mismo acá, tendríamos que calcular todas las fuerzas que quedan hacia este lado para las fuerzas internas. Por lo que por comodidad vamos a definir otro eje, Z, puede ser estrellita, lo que ustedes quieran, que vaya desde 0 hasta A para este tramo, y que vaya desde A hasta 2A para el segundo tramo. Y si así, si cortamos, por ejemplo acá, vamos a trabajar solo con este lado de la viga, por lo que va a ser mucho más conveniente. Bueno, pero eso vamos a explicarlo más a detalle un poquito más adelante. Comencemos primero con el primer tramo, que sería desde 0 hasta C, que me parece que es 2A. Sí, sería todo esto, hasta acá, todo eso. En el eje coordenado X. Para el primer tramo entonces tenemos tramo AC, que va desde A hasta 2A, o sea, desde 0 hasta 2A, perdón. Tenemos el siguiente diagrama. Vamos a hacer un corte en cualquier punto de la viga a una distancia X, ¿cierto?
en lo que vamos a generar en ese corte las fuerzas internas. Tenemos corte, axial y momento interno. Acuérdense la convención de signos. Si estamos haciendo corte por la derecha, vamos a tener que el corte va hacia abajo, la axial va hacia traccionando la viga y el momento va a ser antihorario. Ojo con eso. Y bueno, contamos las 3 reacciones que tenemos atrás, que son las reacciones del apoyo empotrado. En cada uno de los tramos lo que vamos a hacer es calcular nuevamente sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y y momentos. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X tenemos la fuerza interna y el P. En el caso de las fuerzas en Y tenemos el corte y la fuerza en vertical de la reacción. Para el momento interno tenemos la fuerza interna del momento interno y el momento que genera la carga vertical, la reacción vertical, y el momento que genera en la reacción. La fuerza P o la fuerza horizontal, recuerden que pasa por nuestro punto de apoyo, por nuestro punto de rotación, por lo que no hace momento. Esto lo tenemos un poquito mejor escrito acá. Lo mismo que la fuerza en X sería la axial más la carga P igual 0. Pasamos hacia el lado y obtenemos eso. Siguiendo la misma lógica, sacamos el corte y sacamos el momento, obteniendo las 3 primeras ecuaciones que rigen para el tramo desde 0 a 2A. Eso después lo vamos a graficar. El siguiente tramo, este es un poquito más complejo, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre la viga inclinada. Serviría para el tramo desde 0 hasta A raíz de 2. Pero recuerden, siguiendo nuestro eje coordenado X', que va a ir sobre la viga inclinada, ¿cierto? Por lo que tenemos esto. Ojo, lo más importante acá es cuando nosotros hacemos, voy a hacerlo con un ejemplo un poquito más fácil. Imagínense, nosotros queremos obtener el diagrama de momento, ya los apoyos dan lo mismo, vamos a definir eso. Y tenemos una fuerza de este tipo, una fuerza distribuida. Si nosotros queremos realizar un corte, nosotros lo que tenemos que hacer es, vamos a definir así una viga chiquitita con el corte acá, y ocupar la fuerza distribuida que corresponde, que en este caso sería eso. No ocupar la carga puntual que representa la fuerza distribuida en la estructura general. ¿A qué voy con esto? Que no me vayan a poner, por favor, esta fuerza puntual, porque ahí está todo malo. Si nosotros hacemos un corte, tenemos que ocupar la carga distribuida de ese pedacito y bajo ese pedacito hacerle calcular su carga distribuida, o sea, su carga puntual que lo representa. Entonces, si nosotros acá teníamos el corte acá, ¿cierto? Acá, nosotros íbamos a tener una carga distribuida acá de magnitud PA y está siendo aplicado sobre X'. Por lo que nuestra representación de la fuerza distribuida estaría en X' medio, ¿cierto? Que sería la mitad de nuestro rectángulo, y su magnitud sería el rectángulo, que en este caso, como les decía, era P por A por todo X'. Por eso sale esta representación. Súper importante eso. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo, ocupamos las mismas 3 ecuaciones, calculamos sumatoria de fuerzas en X, en Y y el momento. Pero ojo, no la sumatoria en los ejes X, Y y momento. Vamos a ocupar nuestra nueva eje coordenado, por lo que hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, Y, que sería perpendicular a este, y el momento. Aquí voy con esto, por ejemplo. La primera, sumatoria de fuerzas en X. Aquí me faltó, era en X'. Todo aquí estamos trabajando con X'. En FI' le vamos a poner, por decir algo, y el M da lo mismo. Por lo que tenemos en la fuerza axial sobre esta viga inclinada, tenemos esta fuerza axial interna, ¿cierto? Esta fuerza no tiene componente en axial, así que nos da lo mismo. Pero ojo, esta fuerza P
y esta fuerza P tercios sí tienen componentes en esta axial. Si nosotros aquí, por ejemplo, hacemos un zoom, vamos a tener una fuerza P partido 3 y una fuerza P horizontal, pero nuestro eje X, o si nosotros lo llamamos hacia la viga, para que estén sobre los ejes que nosotros necesitamos, dijimos que acá son 45 grados. Y estos ángulos se repiten, ¿cierto? Hacia acá. Por ende, si acá tenemos nuestro X' y nuestra Y', la fuerza P va a tener componente en X', que es lo que vamos a sumar cuando hagamos la sumatoria en X', y también va a tener componente en Y', que va a ser lo que vamos a sumar en la sumatoria de fuerzas en Y'. Lo mismo para la otra fuerza P tercios. Tiene componente en Y', que sería esto, que es lo que vamos a sumar en Y', y tiene componente en X', que es lo que vamos a sumar en la fuerza X'. Y bueno, eso es lo que tenemos escrito acá. Si de hecho se dan cuenta, bueno, vamos a hacerlo para uno en X'. Tenemos esa fuerza, ¿cierto? P en X' va a ser P por coseno, perdón, ahí, esto va a ser P por coseno de 45, y a su vez la otra fuerza, que sería esta, va a ser P tercios por seno de 45. Y ambas positivas porque van en dirección X'. Por ende debería ser lo que tenemos acá. Coseno de 45 y P tercio. Bueno, esto es seno de 45, pero recuerden que coseno de 45 y seno de 45 valen exactamente lo mismo. Pero en estricto rigor, esto es seno de 45. Y bueno, llegan a la siguiente expresión. Sobre la parte de la viga inclinada vamos a tener que la fuerza axial es esa. Siguiendo la misma lógica, pueden resolver sobre Y', que sería sobre el otro eje perpendicular, así es, Y'. Y para sacar el momento, ahí ya no se nos complica tanto el tema de que esté inclinado, ya que recuerden que el torque, simplemente por encontrar un brazo perpendicular a la fuerza, ya podemos realizar torque. Por ejemplo, en este punto tenemos el momento de la fuerza interna. Tenemos el momento producido por esta fuerza puntal, que este largo es X' partido en 2, por esa magnitud, y ahí tenemos momento, porque estos son perpendiculares, ¿cierto? Para determinar, no sé, el P tercios, el momento que ejerce P tercios, extendemos su línea de acción, bueno, es de acá en estricto rigor, y tenemos que es todo ese largo, pero ojo, considerando esa parte de la viga inclinada, que sería X' coseno de 45. Entonces sería eso más eso. Más fácil para la fuerza horizontal P, extendemos su línea de acción y estaría siendo brazo X' por seno de 45. Acuérdense, en torno a ese punto. Super. Y bueno, el momento puntal P tercios A. Si hacemos esa sumatoria vamos a obtener todo este chorizo. Y ojo, recuerden que si tenemos una fuerza distribuida uniforme, nuestro diagrama de momento tiene que ser sí o sí cuadrático. Y así vamos viendo que está bien. Bueno, otra forma de comprobar fácilmente esto es derivar la expresión de momento, y tiene que dar lo mismo que la de corte. Eso ustedes lo pueden ir comprobando cada vez que hagan un... que saquen un diagrama de momento. Por ejemplo, la derivada de este momento sería, lo voy a dejar escrito, esto es una constante, o sea que sería 0. En este lado es X', por ende la derivada es la constante que lo acompaña, y la derivada de px cuadrado sería bajar el exponente menos p, menos 2p, perdón, partido lo que ya teníamos, y todo esto por x. Y fíjense, si nosotros acá eliminamos, tenemos que es menos p partido por a, x, más 2 tercios raíz de 2p, que es exactamente lo que tenemos acá. Por ende, vamos bien. Súper. Ya tenemos dos tramos.
vamos al tercero, que sería este. Ojo, que según nuestro eje que nosotros definimos para estos dos últimos tramos, parte de derecha hacia izquierda, iría desde, si partimos de acá, iría desde A hasta 2A, que es lo que tenemos acá. Tramo de A, desde A hasta 2A. El único detalle acá es que si nosotros hacemos el corte y vemos hacia la izquierda, ahora nuestros diagramas, nuestros sentidos de las fuerzas internas cambian. El axial siempre va a traccionar la viga, el corte ahora va hacia arriba y el momento ahora va horario. Esas son las únicas diferencias. Y si nosotros miramos desde, ¿dónde está? Desde este tramo hacia allá, tenemos el momento, la fuerza de la reacción vertical y la fuerza puntual P, que es lo que tenemos acá. Tenemos el momento, la fuerza vertical y la fuerza puntual P. Y ojo, ya sabemos que hasta este punto, hasta la fuerza vertical, el largo es A, ¿cierto? Pero también sabemos que el punto que nosotros estamos buscando, desde acá hasta el corte, vale Z. Por lo que sabemos que este otro pedacito es Z menos A, ¿cierto? Esto menos esto da ese pedacito. Me imagino que ningún problema está ahí. Realizamos lo mismo, sumatorias de fuerza en X, en Y y en Z, y tenemos que las sumatorias de fuerza en X sería solamente esta, y no hay ninguna otra carga, por lo cual va a ser 0. La sumatoria de fuerzas en Y sería este corte más esa carga puntual menos esta otra carga puntual por sentido. Y tenemos esto, ¿cierto? Ahí obtenemos la otra reacción, o sea, la otra fuerza interna, perdón. Y luego para el momento lo mismo. Tenemos el momento de la fuerza interna, el momento que produce este momento puntual, el momento que produce esta fuerza por ese brazo, que sería Z por A, por eso lo definimos antes, y el momento que genera P en todo ese brazo, que sería Z, que es lo que tenemos por acá. Me parece que acá me faltó un igual que sí. Y si nosotros resolvemos, vamos a llegar a esta fuerza, a esta fuerza interna. Y por último, el último tramo, que va desde 0 a A, que sería desde acá hasta acá, definimos nuestro coordenada Z cualquiera. Y bueno, este ya es súper fácil en comparación a las que ya hicimos, por lo que no sé si vale la pena explicarlo. Igualmente, acá si tienen dudas sobre el proceso y todo, vayan pausando el video, vayan viéndolo detenido, háganlo ustedes igual. Bueno, eso. Y finalmente nos pedían dibujar los diagramas de fuerzas internas, por lo que yo se los dibujé acá abajito. ¿Cómo se dibujan estos diagramas? Literalmente tenemos que tomar cada una de estas expresiones y evaluarlas en los tramos correspondientes y vamos dibujando. Por ejemplo, vamos a hacer el del primer tramo. Voy a copiar estas fuerzas y los vamos a dejar por acá. Vamos a ir de a uno. Vamos a hacer primero la fuerza axial, el corte que lo voy a dejar por acá y el momento. Recuerden que el que vamos a hacer como ejemplo va desde X, que iba hacia allá, entre 0 y 2A. Por ende, X en 0 va a valer menos P y, la carga axial en 0 va a valer menos P y la carga axial en 2A va a valer menos P, que estoy simplemente evaluando la fórmula. Y es uniforme, ¿cierto? Por ende tiene esta fuerza, o sea, esta forma. Si se fijan, de magnitud menos P a lo largo desde 0 hasta 2A. El axial se dibuja hacia arriba los positivos y hacia abajo del eje los negativos. Lo mismo si estuviéramos hablando acá, sería hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Y por eso uno le pone el signo acá abajito. Si hace lo mismo reemplazando, pero en las fuerzas internas que obtuvimos acá, van a obtener que también es uniforme, pero de otro valor, de menos 4p partido en 3 raíz de 2. Y en este último tramo, que es lo último que vimos, acá vimos que las fuerzas axiales son 0 en ambos tramos. Por ende, en todo este tramo es 0.
Bueno, para el siguiente que es corte, es la misma lógica. Vamos a reemplazar nuestra fuerza interna de corte desde 0 a 2A y vamos a obtener que también es uniforme menos p tercios, por ende el gráfico se ve tal casi. Uniforme, ¿cierto? Desde menos 0, o sea, desde 0 a 2A y de magnitud menos p tercios. Y por último, nuestro momento, si nosotros, acá ya se pone un poquito más difícil, pero ni tanto. Habíamos definido que nuestra fuerza interna iba a ser válida para el intervalo desde 0 hasta 2A. Si se dan cuenta, esto tiene forma lineal, ¿cierto? Con pendiente negativa. Por ende, vamos a partir en 0 con un valor de, nosotros reemplazamos acá y va a ser de p tercios en A por A, en X igual 0 y en X igual 2A vamos a tener que es, bueno, no sé, así que lo calculamos, 2A más p tercios A, y si no estoy mal esto es menos p tercios A, ¿cierto? O sea que va desde p tercios A positivo hasta menos p tercios A negativo. Si nosotros hacemos un gráfico, cualquiera, esto no lo vean como estructura, veanlo como matemática, ¿no? Si tenemos acá eje Y y eje X y te dice que en 0 va a ser, voy a hacerlo con otro color, p tercios A, y en 2A, dibujémoslo por acá, va a ser menos p tercios A. Por ende, como esto es una lineal, vamos a tener algo así. Pero ojo, esto es definiendo los positivos hacia arriba, pero nosotros, como convención de ingeniería civil, vamos a definir los diagramas de momento con los positivos hacia abajo, o sea, hacia acá. ¿Esto qué significa? Que en 0, mira, voy a dejar esto puesto, sería algo así. Entonces en 0 va a valer p tercios A, que sería acá, y en 2A va a ser algo así, va a valer menos p tercios A. Y esto acá va a ser 2A. Y si se fijan, nosotros vamos acá, que es exactamente lo que tenemos. Partimos en p tercios A y terminamos en menos p tercios A. Acá esta área es positiva y esta área es negativa. Y fíjense, acá esto está muy bien porque si nosotros, bueno, por dibujo nos calzó, pero también si nosotros evaluamos el momento interno en A, que sería justo en el punto B, esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que nos dice la gráfica igual? Este punto es igual a 0. Y eso está súper bien porque significa que en la rótula el momento es igual a 0, que esa es una condición inicial que nosotros planteamos desde un principio. Entonces es otro checkpoint que podríamos nosotros ir diciendo que vamos bien. Y bueno, las otras partes, esta que era la cuadrática que nos había dado en el momento en la vía inclinada, acá hay otra lineal y otra lineal, es simplemente evaluando las fuerzas internas de cada tramo en sus respectivos intervalos de la posición. Bueno chicos, eso fue el primer ejercicio.